Hola, ¿qué tal? Estamos en Contrastes. En Contrastes Miedo. Hoy tenemos una gran oportunidad de platicar con alguien que está muy cercana a estos temas que estamos trabajando desde diferentes puntos de vista. Además, tengo la fortuna de conocerla desde hace muchos años, diría yo, desde antes de su primera Abracadabra. Sujei, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Híjole, ¿en qué momento fuiste combinando tantas cosas que haces a llegar al abracadabra, a la magia? Yo creo que inclusive antes de combinar todas esas cosas, la magia fue lo primero que empezó a surgir. Desde pequeña en la casa de mi abuelita pasaban muchas cosas sobrenaturales. Entonces siempre tuve como ciertos encuentros, pero además vengo de una familia muy católica. Entonces de eso pues no se habla, de eso no se cree, pero a final de cuentas, así entra lo católico, bien que saben que las cosas suceden. Y desde ahí empecé yo con la magia. Sí, porque yo me acuerdo desde chiquita de repente que tenías una tarántula, que los ratones, que los huesos que conseguías. Sí. Que era algo raro y no vamos a hablar del tema para que no haya problemas legales con dónde conseguían los huesos, ¿no? Detalles de animales. Pero sí estamos hablando que 12, 13 años ya estabas muy metida con todo ese mundo. ¿Cómo te descubrió la magia o cómo la descubriste tú? Por miedo. ¿Por miedo? Cuando era pequeña me daban mucho miedo los esqueletos. Me daban mucho miedo los descarnados. Y llegué a ver alguno en casa de mi abuela, donde vivía. Entonces me daba pavor. Entrar a un cementerio para mí me causaba mucho estrés. Y precisamente por eso, cuando falleció una de mis tías, pues me llevaron, las sabes, no llevan, sepultan y todo. Y empezaba yo a caminar por el panteón. Con el pretexto de irla a ver, me escapaba yo e iba y me metía. ¿Por qué? Porque tenía tanto miedo de que me saliera algo que la mejor forma de poderlo vencer era estar ahí, era superarlo. Porque además donde vivía tu abuelita había un obelisco, ¿no? No, esa era mi otra prima. Pero de ahí yo vivía atrás de Tierras Negras, en esa colonia. Sí. Entonces ahí era como cerca de... En la colonia donde vivía tu abuelita es donde estaba cerrado, ¿no? Y que había un obelisco. No, esa era el Palas. Y es con mi prima, esa era con su otra abuelita. Ah, con su otra abuelita. Ajá. Vale. Sí, pero por ejemplo acá, la primera vez que yo entré al panteón sola, tendría 10 años, 11 años a lo mucho. Iba caminando hacia la parte más vieja e iba así, tensa, escuchando cada una de las cosas que estaban a mi alrededor, temblando de miedo de que en cualquier momento me pudiera salir algo. En ese instante me acuerdo mucho que escuché un crujido. Di la media vuelta y me salí corriendo. Vi que era un gato. Un gato, un pájaro, no me acuerdo bien exactamente qué, pero era un animal. Entonces ya como que me dio risa, vencí los nervios y me volví a meter. Ahí encontré una tumba en el lado más viejo de una persona que se llama Reiki Shikasai. Todo lo que dice la tumba es: aquí yace Reiki Shikasai, recuerdo de sus amigos, 6 de enero del 63. Es todo. Y de ahí todas las veces que empezaba a ir al panteón era ir a esa tumba. Sí. Y a lo mejor también de ahí comenzó el gusto por el anime, por toda esa cultura japonesa. A lo mejor. Quizás. A lo mejor en algún momento este personaje se hizo familiar contigo y te llevó a ese mundo, ¿podría ser? Podría ser, porque nadie sabe nada de él. En el panteón intenté buscar algo, o sea, que me dijera los sepultureros. Nadie sabe, solamente es una de las tumbas más viejas, está en el lado más antiguo del panteón y ahí está. Entonces ya lo que yo hacía, pues desde chiquilla, ya venciendo el miedo, llegaba ahí me ponía a hacer tareas, me llevaba la armónica y practicaba para no estar dando de la casa, o teclado, o escribía. Buenas noticias, iba y le contaba Reiki. Malas noticias, iba y chillaba ahí con Reiki. Pero todo el tiempo ha sido estar con él. A pesar pues de que no hay ningún tipo de relación, ni en vida, ni en muerte, ni con su familia, ni nada. Bueno, y ya practicando algunas cosas ya de magia, de ocultismo, no sé cómo lo llames tú, ¿no has intentado platicar? Sí. Platícame. Mi maestro, bueno, ya tiempo después,
entre muchas cosas que empezaba a leer y todo, en un trabajo conocí una chica, que la que les comentaba a mi esposo, y su papá se dedicaba a leerles cartas, su mamá también, y quisieron conocerme para empezarme a enseñar todo lo que ellos sabían. Fueron mis maestros durante mucho tiempo. ¿Viven aquí en Celaya? Vivía. El señor dio la vida, por llamarlo así, por su nieta. Tuvieron un accidente en la carretera, se salieron todos y él murió porque se salió dando vueltas, pero la niña quedó ilesa. O sea, todos sí salieron muy lastimados, pero la bebita que llevaban en brazos quedó ilesa. Y él fue el único que falleció. Entonces, pues sí, viven aquí todavía este chico y su mamá aquí en Celaya, pero pues él ya no. Y él era como el brujo mayor de la familia. Así es. Él me dijo que Reiki se había convertido para mí en un guardián. Y por medio del péndulo sí llegué a platicar varias veces con él. Y no sería interesante, a lo mejor esa pregunta, si te acercaste al mundo del anime, al mundo de la cultura asiática a través de él, por algún gusto que se ha adquirido, alguna empatía que hayan tenido. Nunca le he preguntado. Sí sería interesante saberlo. A veces cuando vivimos las cosas nosotros, no nos damos cuenta de, hasta que llega alguien y le platicamos. Y es parte de la entrevista buscar esos orígenes, los contrastes. Y a mí me sonaría muy lógico que ese gran gusto que tienes con el anime, con lo asiático, con la cultura asiática, sea a lo mejor por este guardián que tienes tú. Es muy probable, ya que debido al nombre pues se suena totalmente asiático. Lo he buscado, por ejemplo, su significado en internet y no, pues te aparece lo que es el Reiki. Pero como tal, Reiki Shigasai, no me aparece nada. Entonces, ¿quién sabe qué sea? Si era un apodo, si era un nombre, si era un apellido. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Y qué tanto influencia pudo haber tenido tal vez en ti? Qué interesante. Y entonces comienzas a aprender desde qué más o menos qué edad. A aprender bien, como desde los 19 años, no, igual más, 22 años, ponle tú. Pero ya desde antes, pues era estar leyendo libros de magia, Necronomicon, distintos grimorios. ¿Leíste el Necronomicon a qué edad? No sé, 13 años. Te digo que no eras una niña muy, muy común. No. A pesar de que era un ambiente muy fresa, por decirlo así, tenías esa disparidad, ¿no? Sí. ¿Y qué hace una niña de 13 años, además 13, por algo fue, leyendo el Necronomicon? ¿Qué opinas de Necronomicon en el aquí y en el ahora? Y si tú a tu hija le hubieras permitido a los 13 años leerlo. Definitivamente a mi hija le permití leerlo desde antes. Sí, o sea, a mis hijos yo los arrollaba con cuentos de Edgar Allan Poe. Además. Desde ahí. Entonces, siempre fue como tener ese lado en cuanto a la magia, en cuanto a lo gótico. Y era eso lo que atraían. ¿Qué opino ahorita del Necronomicon? Creo que es una muy buena lectura. Pero mucha gente le tiene mucho miedo. Sí, pero le tienen mucho miedo a una edición que a final de cuentas ya está manipulada y que no está escrita tal cual debió de haber sido. Por ejemplo, los sigilos que puedan llegar a poner ahí, obviamente no son los sigilos reales que puedan llegar a tener en el ocultismo. Sí, porque además realmente cada mago o cada persona crea sus propios sigilos. Así es. Que además son muy peligrosos. Y platícanos qué es un sigilo para que la gente entienda. Es un símbolo mágico para poder invocar a algún otro ser o para pedirle alguna protección. ¿Y qué es lo peligroso del sigilo? Cuando no los hacen bien, el saber a qué tipo de seres vas a invocar. Digámoslo así, como cuando te dicen que no sabes hablar inglés y que al momento de estar pronunciando invocas a Satanás. Algo del estilo. Yo, si me voy a lo más común y más tonto que a veces tenemos, la gente que luego quiere hacer magia, por ejemplo, que pide, yo quiero tener mucho dinero. Hace un sigilo donde pide mucho dinero, lo hace bonito y va. El día de mañana se le concede, pero a lo mejor esta persona está casado, muere su esposa y le entregan el seguro de vida. Obtuvo dinero. Claro. Pero no supo cómo hacer una frase para pedir el dinero. Además hay otra cosa, en lo que es la magia siempre está la ley de la equivalencia. Tú pides algo, pero debes de dar algo a cambio. Tú recibes algo, pero debes de dar algo a cambio.
Entonces, a lo mejor esa persona tiene que poner, quiero tener mucho dinero, pero de preferencia si me piden algo que sea mi suegra, ¿no? O no sé, quiero tener un gran trabajo que me permita tener una posición económica estable, shalala, shalala. Entonces, el problema de la magia es ese, saber desde cómo decretar o cómo pedir de una manera más coherente para poder también defender. Así es. Porque no nada más es pedir, sino también, como dices, te van a pedir algo a cambio. ¿Tú practicas qué tipo de magia o cómo la llamarías? Me imagino que con muchas mezclas, a lo mejor algo más ecléctico, pero ahora los eclécticos tienen como que sus limitantes, entonces ya no son tantos. Claro. No sé qué tipo de magia te podría decir que practico, porque conozco de mucha, pero no la practico toda. Y a lo largo de mi vida he estado desechando cosas que no me sirven o que no quiero tener. Por ejemplo, santería. O sea, yo no le puedo pedir a un santo que me haga algún favor cuando soy creyente de los dioses nórdicos. ¿Estás de acuerdo? Cuando estoy más de la magia Seid, pero no la practico la magia Seid porque es un largo camino que aún estoy aprendiendo a conocer. O sea, apenas estoy empezándola, no puedo decirte, ay, hago esto y hago lo otro. Y hay muchas cosas en las que sé que no voy a estar de acuerdo y que no las voy a seguir. Está, por ejemplo, también lo que es el Camino Rojo. El Camino Rojo me llamaba la atención. El Camino Rojo es como toda la magia que tienen para los apaches, los de Norteamérica. Ajá. Pero también es mucho de respeto hacia los mayores, de respeto al momento de hablarles. Me tocó hace poquito pues, encontrarme con una persona que era Camino Rojo y se molestó porque yo hablaba sin pedirle permiso a los abuelos, sin pedir permiso a los ancianos. Y yo decía, no, es que les debes de hablar con mucho respeto y con mucho honor y agachar la cabeza y hasta que ellos te concedan la palabra debes de hacerlo. Y no puedo. Pues sí, nunca me has respetado. ¿A ti por qué? Soy tu mayor. Sí, no lo dudo. Entonces, sigues parte del Camino Rojo, pero con sus restricciones o con tu propia interpretación. Más que seguir el Camino Rojo, sigo la magia Creo que la magia no tiene color. Sí, yo también creo. O sea, más que otra cosa, no es como hay magia verde, azul, amarilla. No, creo que la magia no tiene color, tiene intenciones. Y mientras se siga la magia para hacer el bien y sin dañar a alguien más, ese es el tipo de magia que yo persigo. ¿Y a qué tipo de trabajo o a quién te encomiendas, a qué protectores, digamos, comienzas con los nórdicos, pero antes de los nórdicos, ¿cómo es esa relación con el mover energía y trasladarla? Un ser que me ha seguido mucho a lo largo de mi vida es la muerte. Llámale la Santa Muerte, si quieres llamarle Mictlantecutli, si quieres llamarle Hela, que a final de cuentas pues son cada uno una deidad diferente. En cuanto al mismo concepto, siempre me ha seguido. A donde vaya y cosas muy curiosas que me han pasado siempre están relacionadas con estos seres. A ver, platícame alguna de esas cosas curiosas y el punto donde te diste cuenta que es este ser. Por lo mismo, siempre me ha llamado la atención y la he visto como una amiga, como un ser que es un amigo. Más que para pedirle favores y más que para pedirle, manipularla, siempre la he visto en un tono de amistad. Inclusive en muchos de los escritos que yo hacía, la ponía de esa manera. Una de las cosas creo que más curiosas fue una vez que fuimos a Ciudad de México. Acabábamos de bajar de la central, acabamos de tomar el metro, apenas íbamos a ir para Tepito. Entonces primero debes de pasar a Pantitlán. Y en ese trayecto se me acercó un señor con una niña y traía un chocolate. Vas a ver a la niña, ¿verdad? Así le dicen a la Santa Muerte. Ten, se lo das. Y me dio el chocolate. ¿Cómo sabía que yo iba para allá? En ningún momento me había visto. ¿Estás de acuerdo que en Ciudad de México ni de por dónde te puedan encontrar? Pero sabía hacia dónde iba a ir. Entonces ya nada más tomé el chocolate. Sí, señor, pues ya agarré y llegué al altar y ya se lo di, ¿no? A ese señor nunca lo volví a ver, pero como situaciones de ese tipo sí me han llegado a ocurrir. Y de repente cuando has estado trabajando en algo, que vaya, ya lo dijiste, tú haces hacia lo positivo, hacia las cosas buenas de la vida y hacia las cosas buenas de las personas, pero
me imagino que de repente hay gente que no quiere que trabajes en eso. Me refiero, y tú haces el bien por alguien, pero alguien que le están haciendo el mal, pues debe haber la contraparte. Así como el yin está el yang. Claro. ¿Te has tenido que confrontar contra alguna energía que no haya sido tan positiva? Sí. Platícanos algo de eso. Las energías siempre se sienten y el momento de que estás haciendo un trabajo se te llegan a repeler. Dolores de cabeza, cosas que se caen, momentos en los que estás muy mal, cosas de ese tipo. Hay una frase con la que yo me tengo como protección, que es: todo lo que me desees, se te regrese 7 veces 7. Y con eso. Es como mi forma de repeler todo ese tipo de energías. Sí, pero cuando de repente tienes que repeler porque te está llegando un ataque. ¿Cómo platícanos alguna cosa que haya pasado que te hayan atacado? ¿Cómo ha sido el ataque? Ya sabemos que te Claro. sabes defender, pero de todas maneras un ataque es un ataque. Hay cosas que no se pueden decir. Hay gente que sabe un arte marcial, pero de todas maneras cuando lo atacan, pues va a recibir algún puñetazo. Fíjate que... Aunque sea defendiendo, le van a dar los golpes de defender. ¿Te ha dolido algún golpe de un ataque o algo No. así? De ese tipo de cosas no me han llegado. Y otra de las cosas curiosas, ahora nos vamos hacia el lado católico, si vas a estar enfrentándote a algún ser, debes de conocer a qué ser te estás enfrentando para ver con qué lo vas a atacar. Por ejemplo, si es un demonio, debes de conocer demonología. Y aparte de conocerla, pues a ellos sí los puedes atacar con agua bendita. ¿Estás de acuerdo? Pero si le avientas agua bendita a un Jotun, que son de los gigantes nórdicos, se va a sacudir y con permiso no le vas a hacer absolutamente nada, porque no tienen ningún efecto ni tu fe, ni tu creencia para ellos. Y entonces tienes que enfrentar, ya es mucho más difícil porque tienes que abrir un espectro muy grande. Sí. Aquí en México, a lo mejor enfrentarte contra algún gigante podría ser cotidiano, o aquí en México no hay. Sí hay, nos llegó a pasar en un blot, en una celebración en los Azufres, en la que estábamos todos reunidos, hacía muchísimo frío. Estamos hablando de que la llama que prendimos era esto, no calentaba. 10-15 centímetros. 10-15 centímetros, es el fuego más frío que hemos sentido en toda la vida. Y mi esposo se desmayó. A otro amigo comenzaron a atacarlo. O sea, dijeras tú, estábamos ebrios, habíamos consumido algo. No, en lo que es la celebración no consumimos absolutamente nada. Y este chico lo estaban jalando hacia donde está la laguna. Y era una neblina muy grande la que se viene acercando hacia nosotros. Pero a lo mejor, por la misma creencia que tienen ustedes, los trajeron ustedes. Así es. Curiosamente, en ese momento, cuando estábamos todos ahí, que estaba todo el rollo, había un grupo de personas acampando también. Estaban detrás de nosotros. Veían lo que estábamos haciendo en sus casas de campaña, porque a final de cuentas no se acercaban. Pero cuando vieron que estábamos con todo esto, comenzaron a tocar tambores. Paz, 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 paz. Y comenzó a elevarse el fuego y a alejarse este cerro. O sea, que ellos manejaban alguna otra cosa también. Así es. Platícanos cómo es una celebración de esta magia, ¿cómo dices que se llama? Seid. ¿Seid? Las celebraciones no es como tal de la magia, sino lo que nosotros realizamos son blot, que son reuniones en las que celebramos con los dioses. Se hacen 3 brindis. Un brindis para los dioses, un brindis para ancestros y otro para amigos, en donde estamos invitando tanto a dioses como a ancestros para que se reúnan a nuestro lado, para que estén con nosotros compartiendo todo ese banquete, y toda la noche nos la pasamos platicando, jugando, cantando, riendo. Pero eso sí, el fuego no se puede quedar solo ni un solo momento. Entonces es hasta amanecer. El fuego sería la puerta. Así es. Entonces tienen que cuidar esa puerta para que todo lo que entre salga, para que todo lo que tiene que venir también tenga que regresar. Así es. Hay una serie que se llama Vikingos, que hablan mucho de esas reuniones. Me voy a reunir y voy a tomar Skol Claro. en el Valhalla con Freya, con tal. Es más o menos. Más o menos, solamente que dentro de los palacios que hay entre los dioses está lo que es el Valhalla, que es a donde van todos los guerreros
y donde se la pasan comiendo, peleando y volviendo a morir y volviendo y no descansan para nada. Está, por ejemplo, también Vanheim, que es en donde van los Vanir, que son los Freya, o sea, ya donde son los dioses más tranquilos. Son guerreros a final de cuentas. Los menos revoltosos, vaya. Decimos los abrazárboles, pero sí, es que son más magia. O sea, ellos sí están más ligados a magia. Por ejemplo, en el salón de lo que es Freya, ella lo que quiere es que las personas que se queden ahí en su salón se queden descansando. Ya luchaste en toda tu vida, ya pasaste por muchas cosas, ya te quedas aquí descansando hasta el momento en el que llega el Ragnarok. Y en ese instante ya vas a pelear. ¿Y cómo llegas a este magia Seid? ¿Cómo llego más bien a la Satru? ¿A qué? A la Satru, que es así como se llama la religión. Por una amiga que comenzó a ir a estas reuniones en Ciudad de México. Ya sabes, en internet todo mundo, la globalización, nos conocemos, nada pasa por casualidad. Y ella fue primero a uno de estos blogs. Al siguiente nos invitó a nosotros. Y desde ahí me enamoré de la filosofía que tienen, me enamoré de la forma que tienen de ver la vida. ¿Y hay alguna parte contrastante con la niña blanca o se pueden llevar las dos partes? Como contrastante. Sí, vaya, por ejemplo, alguien católico, pues contrasta con la niña blanca, a pesar de que su origen realmente es católico. Claro. Y contrasta, ¿no? Ajá. Ahora, la mitología, la religión nórdica, pues nada que ver con nada aquí. Que ver con Sí, claro. con aquí, con el Mictlán, con Micatlicutli, Micoatlecihuatl, aunque vaya, culturas guerreras. Pero tú al de repente a identificarte con la niña blanca, no hay cosas que se complementan o se contrastan. Claro. ¿Y cómo llevas esa relación o vas dejando una para emigrar a otra? Es que fíjate que de hecho no debería yo como tal de seguir a la niña, pero es que yo no la sigo, ella me sigue. Es ahí como el rollo, no es como que ella la pueda apartar de vete, no te quiero ni ver porque yo ya estoy acá. Pues es que si te está siguiendo y es por algo. Entonces, aunque no sea como muy bueno el hecho de que yo la siga aceptando en mi vida, pues ahí está. La contrasto yo con la mitología nórdica, con Hela, que viene siendo la hija de Loki, una mujer que es mitad cadáver y mitad putrefacción. Entonces sí la podrías combinar. No como tal, como decir es la Santa Muerte, porque pues no es santa y tiene una cosmogonía muy diferente, pero sí se puede combinar bajo esa forma. O es así la forma en la que yo la llevo. Y cuando llega alguien a ti que se siente mal o que siente que está pasando algo, ahora, ¿qué ocupas para trabajar con esa persona? Porque decías, a lo mejor puedo ocupar agua bendita, que es católica, o puedo ocupar un rezo a la niña, o puedo ocupar una reunión, una cena, claro, algo más nórdico. ¿Cómo eliges? Utilizo energía. Todos estamos hechos de energía. Entonces, para poder ayudar a alguien es a partir de. O sea, que tus creencias es como para ti y para las demás personas es energía. Sí. En general, sí, para hacer como un acto ecuménico donde aquí no hay una religión, sino hay un positivismo y vamos a trabajar en bien. Las herramientas puede ser una perica, una pinza, que son herramientas. Sí. No tiene que ser de una marca tal. Así es. ¿Es más o menos algo así? Eso es interesante. ¿Y te gusta la quiromancia, sí, la cartomancia? Todas esas mancias, pero ¿cuál prefieres o cuál ocupas más? Utilizo mucho la quiromancia, lo que es la quiromancia y también la cartomancia, también la lectura de péndulo. Creo que la que me gusta y ahorita al momento ya tengo mucho sin practicarla, que es mi menos favorita, es la lectura de la bola de cristal. Y esa es más, le llaman magia de agua, ¿no? Porque es ver como reflejos. Sí. ¿Y qué se ve en una bola de cristal? Lo que te quiera mostrar. Tú haces la invocación, pones la esfera, pides permiso
para que te muestre lo que quiera ¿A mostrar. la esfera le pides permiso o a quién? A la esfera. A la esfera le pides permiso al universo que te esté ayudando y que te esté guiando para poderle dar la respuesta correcta a la pregunta, a la persona que te está preguntando. ¿Y es más pregunta y respuesta Sí. o te llega toda la historia? Es pregunta y respuesta. Donde me llega más la historia es en la quiromancia y en el tarot. Porque en el tarot, dependiendo, o sea, hay muchas veces que me hace las preguntas y ya, hace la tirada de una, de otra forma. Pero hay muchas veces en las que estás haciendo esa tirada, la quitas y empiezas, paz, y te está diciendo esto y esto y esto, y sigues con la otra carta, y sigues con la otra carta, y ahí te vas. Hay veces que me llegan a preguntar, porque casi las tiradas las hago por videollamada, y hay veces que me llegan a preguntar después, oye, ¿qué fue lo que me dijiste en este momento? No sé. Tienes que poner mucha atención cuando te lo estoy diciendo, porque a mí me lo están dictando, y después de eso yo ya no sé qué te estoy diciendo. Entonces es como un acto premonitorio. Porque tu esposo nos platicaba que también él percibe cosas que Sí. en sueños. Entonces tú también tienes eso, pero trabajando ya con elementos. Sí. Es como que de repente ves y te vas, haces la historia y regresas con la respuesta. Sí, la historia se va tejiendo al momento de que la voy leyendo. Esto, paz. Y por ejemplo, con la mano es igual, porque la mano tiene ciertas líneas muy marcadas, pero igual. Es pedirle permiso y empiezo con las líneas principales y de repente, paz, te empiezan a mostrar La las energía cosas. la energía que emana la misma mano. Platícanos alguna historia que te haya dado miedo. Porque aunque digamos que no, todos tenemos miedo. O al menos se nos eriza la piel. Dices, esto no está bien. Está pasando algo fuera de mi alcance. Y que hayas tenido que hacerte para atrás. En cuanto a las lecturas, En cuanto a todo lo que has vivido, porque tú vives la magia todos los días y porque está en ti. Algo que de repente, además, para nuestras escuchas, tú también eres narradora, también Sí. estás en el panteón dando paseos, leyendas, etcétera. Entonces estás en un constante va y viene con energías, con encarnados, desencarnados, con magia, con no magia. Entonces me imagino que también en tu día cotidiana se aparece algo que de repente puedas... 3 anécdotas de panteón. Una, iba hacia el lado viejo, caminando muy alegremente, porque luego me separo del grupo, voy a visitar a Reiki o alguna otra. Iba caminando muy alegremente y de repente sentí que me agarraron del tobillo y me jalaron el pie. Entonces sí fue... Di la media vuelta y me fui a donde estaban mis compañeros. ¿Qué te pasó? Me jalaron el pie. ¿Y qué vas a hacer? Nada más vine a decirles, otra vez ya voy para allá y me volví a ir. Entonces ya llegué con los espíritus y fue de, ya sé quién fue, les voy a venir a rezar. Ya, esa fue una. Para espantarlos. Sí, O sea, se espanta con el rezo. espero, porque si no fue lo primero que se me ocurrió en ese momento, les voy a venir a rezar. Pero esa fue una. Tenemos poquito de haber entrado a los recorridos, yo creo que 1 año, cuando pasó eso. Otra fue un recorrido donde había muchísima gente. Entonces tuvimos grupo tras grupo. Y a mí me tocó llevarlos hacia una tumba que nosotros le decimos el iglú, debido a la forma que tiene. Estaba yo narrando enfrente y estaba mi esposo ahí parado enfrente de mí también. Cuando de repente la tumba del iglú se escucha el pestillo y la puerta se abre. No, la gente estaba asustadísima y yo peor que para qué te cuento. Pero y ahí mismo fue de, ¿ya ven? Ya te hicieron que los espíritus nos abrieran la puerta y seguí con la narración como si nada y no hubo ningún problema. ¿Qué efectos? ¿Cuáles efectos? La puerta se abrió sola. ¿Y qué historia narras ahí a grandes rasgos? Ese día estaba narrando... ¿Cuál era? Reto en el Panteón, que es de unos chicos que se meten al panteón en la noche y uno de ellos se queda atorado a su capa y piensa que es un espíritu el que lo está agarrando y fallece de un paro cardíaco. Cabe decir que en el Panteón Antiguo de Celaya, antes, hace muchos años, las barras eran
tan pequeñitas que un niño de 10 años se podía brincar a conseguir huesos y cosas raras. Oh, ya sé. Es que mira, cuentan que cuando ese panteón estaba a las bardas chiquitas, te ibas a la segunda jardinera, te sentabas, dabas la vuelta, había un crucifijo, te bajabas y por ahí te ibas caminando, cuentan. Sí, pero pues por eso la subieron, entonces ya no. Ya ahorita la gente, los millennials ya no pueden hacer eso. No, ya es muy difícil que se pueda. Imagínate. De hecho, había un equipo de fútbol en Celaya, los Koalas, que en algún momento algunos, si no mal recuerdo, la iniciación era que terminaban de practicar ahí en la deportiva. Ajá. Y tenían que ir a meterse al panteón y acostarse en una tumba ya cuando estaban haciéndose noche. Es que es bien divertido. Pues sí, pero para la gente que le tiene mucho miedo, es complejo. De hecho, me acuerdo mucho, mi mamá, cuando estaba más chiquilla yo, que las bardas estaban así, me llegó a llevar al panteón, pero a sentarme afuera. Voltea, ve las tumbas. ¿Eso es lo que quieres? ¿Pasarte ahí? Sí. Ay, no, ¿para qué quieres pasarte ahí? Que no sé qué, me regañaba, vamos a rezar la chingada. Pero ahora que yo estoy en los recorridos es para mí de, estoy en el panteón en la noche. ¡Uy! Y ya le dices, mamá, fíjate, quiere estar ahí y aquí estoy. Y parte del dinero que consigo es de aquí. Sí, ya nada más dice, ay, ya es lo que quieras. Y la tercera historia de panteón. La tercera. El año pasado fuimos, ya terminó el recorrido y fui con una amiga, la hija de Ale Merino, hacia el árbol del ahorcado a recoger una de las veladoras que habíamos dejado ahí. Platícanos qué es el árbol del ahorcado para la gente que no conoce. Ok, estás en el lado más viejo del panteón, hacia el otro extremo hay un árbol que tiene una leyenda de un joven que ahí se ahorcó. Si quieren saberla, vayan a los recorridos. Entonces, ¿y los que no son de Celaya? Que vayan a los recorridos, hemos tenido gente de muchos lados. Bueno, déjenos su comentario si no son de Celaya y quieren conocer esta historia, y vamos a hacer un especial de recorrido del panteón para la gente que no es de Celaya. Muy bien. Entonces estamos hacia ese árbol y fuimos y recogimos la veladora. Dimos la media vuelta, caminamos 4 o 5 pasos y escuchamos ¡paz! Algo que cayó a nuestra espalda y comenzó a correr y a correr y a correr y a correr atrás de nosotros. Lo único que hicimos fue correr sin voltear. Ya cuando nos sentimos seguras, soltamos la carcajada en el panteón y se escuchaba como risa de bruja y íbamos corriendo. No supimos qué era, pero se sentía tan pesado el ambiente que fue de, ya no regresamos. Bueno, hasta otro día. Sí, pero recorrido. En esa noche ya no regresamos. Ahora platícame, ¿alguna vez que hayas estado trabajando en algo para hacerle bien a una persona y que se haya puesto demasiado difícil? Tuvimos invitada a otra brujita de aquí de Celaya, que le tocó enfrentarse a una posesión. Ok. No sé si posesión o infestación, ya que hay diferencia. Pero nos platicaba que de una niña que de repente pisó polvo de una persona que ya no estaba y que la aventaron ahí en la calle. Pisó este polvo y entró en ella y le tocó enfrentarse, que es el caso más fuerte, que iba a hacer una limpia y terminó enfrentándose contra una infestación o algo así. ¿Te ha tocado vivir algo así? No, de hecho con mi maestro él hacía exorcismos, pero ya no alcancé a ir yo alguno con él. Y sí me hubiera gustado. ¿Pero te platicó alguna historia? Pues me platicaba de los exorcismos, de cómo los hacían, de cómo se veían las personas, cómo se transformaban. Platícanos de eso que te transmitieron. Él nos decía de las personas que cambiaban físicamente, que no era tanto el sonido gutural, como siempre te lo ponen en las películas, y el vómito de chícharo, o sea, no, nada que ver, sino que era un cambio muy, ¿cómo explicarlo? Vamos, tú sabías que no era tu familiar el que estaba ahí. Era un cambio muy drástico el que tenía en la forma de expresarse, no solamente en apariencia, la agresión, el que lanzaba objetos volando, el que se levantaran. Es como ese tipo de situaciones. ¿Y cómo se enfrenta uno ante algo así? Rezos. ¿Católicos? Católicos. Estamos hablando, a final de cuentas, que las posesiones las hacen demonios.
Entonces, demonios católicos. Demonios católicos. Y a lo mejor la misma gente los atrae. Así como ustedes atrajeron los gigantes, porque abrieron esa puerta a través del fuego, la gente los deja entrar. Es muy probable. Y entonces no solamente un sacerdote o un pastor, sino alguien que también se prepara, Sí. puede trabajar con esto. Alguien que también se prepara, y para prepararse deben de ser al menos, por ejemplo, 15 días de no estar consumiendo nada de carne. ¿Qué tiene que ver la carne? Sigue siendo algo que no está bien en tu cuerpo. Sigue siendo sangre de otro animal, de una u otra manera. Entonces debes de purificarte y estar comiendo cereales, estar comiendo verdura, solamente tomar agua, al menos 15 días antes, para poder preparar tu cuerpo para poder enfrentar algo así. O sea que detectas un ente en alguien y no es de llegar y trabajar. No debes de ¿Cuánto tener puede llegar a durar un exorcismo entonces? semanas. Y durante todo ese tiempo la persona tiene que estar haciendo, como si un ayuno, una dieta especial. Sí. Y luego imagínate, si es una persona que está acostumbrada a comer de todo y de repente nada más lo ponen con verduras y nada más lo ponen con eso, es muy difícil. ¿Por qué? Porque le estás quitando la proteína a tu cuerpo y te estás debilitando. Y entonces no solamente es una persona, sino tiene que estar varias. Así es. Y deben de tener muchísima fe. Cuentan los que cuentos cuentan, dicen los cuentacuentos, que precisamente en donde vivías de niña, vives atrás, casi atrás del templo, del barrio de Tierras Negras, y cuentan que en el barrio de Tierras Negras es donde son o han vivido siempre los mayores brujos en Sí. Celaya. A mí me fue muy chistoso un día ir al festejo de las Guadalupitas, que es el 12 de enero, cuando festejan a la Guadalupita. No el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ya contaremos en algún podcast cómo está esa situación. Pero en el atrio, mientras estaban concheros, mientras estaban haciendo toda la celebración, atrás yo veía gente que cuchicheaba y que hacía cosas. Y ahí preparaban, después me dijeron, preparaban todo para hacer brujerías durante todo el año. Sí. Esa parte nunca te llamó. Vivías muy cerca del barrio, prácticamente atrás del templo. Fíjate que sí vivía atrás del templo y todo, pero por lo mismo no me dejaban salir a muchas cosas de ese estilo. Pero todo lo que se veía en la casa, o sea, todo lo que pasaba en casa de mi abuelita siempre decía, son las ánimas benditas. Las benditas ánimas a mí me daban pavor, porque siempre era eso. Son las ánimas benditas. Eran 3 seres con un rebozo que corrían. En la casa de mi abuela son 3 patios. Entonces corrían del patio principal, se iban al segundo y llegaban hasta el tercer patio. Y siempre se veían corriendo esas 3 mujeres. Había un viejito que siempre se quedaba sentado en la puerta principal. Esa era otra ánima. Una tercera. ¿Y tú los veías? Sí. Otra era una mujer que les abría la puerta a los amigos de mi tío. Llegaban, tocaban, preguntaban por él y yo salía y les decía, no está. Y siempre decían, ay, es que tu hermana, la güera. Pues, ¿cuál hermana güera? No tengo ninguna. No, sí. No. Y era esta chica que decía, no está. O sea que también puedes ver a seres. ¿Y cuál es el más terrorífico que has visto? ¿O todos han sido como normales? No, el más terrorífico, yo creo que tenía unos 5 o 6 años. Y fue precisamente ahí en la casa, haz de cuenta que en la casa hay un oratorio con una imagen muy grande de el Señor de la Piedad se llama. Al lado del oratorio estaba mi cuarto y luego está el baño. Entonces yo iba hacia mi cuarto y estaba un ser descarnado. Creo muchísimo, se le veía todavía los jirones de carne, la sangre, casi esqueleto. Y me levantó la mano. Entonces yo trataba de gritarle a mi abuelita o a alguien, pero no me salía la voz. Hasta que ese ser se fue acercando y cuando estaba muy cerca de mí desapareció. Fue cuando yo pude recuperar la voz y salí gritando, corriéndole a mi abuela. Obviamente, como era una niña, me dijeron, eso no es cierto, no noche. existe, Ajá. es de noche, o sea, shalala, ¿no? Pero yo, para ya entrar a mi cuarto, me salí y me iba por los otros patios. Prefería ver todos los demás a volver a ver a ese, porque mi cuarto aparte, daba al patio de atrás. Al tercero. Al tercer.
Entonces, como se conectaban todos, yo me iba desde el patio principal, me iba por el de al lado y entraba hacia mi cuarto y así no tenía que pasar por el oratorio. Porque para eso el Señor de la Piedad a mí me da un pavor de aquellos. ¿Por qué? También, estando ahí una vez, de esas veces que las abuelas te ponen a limpiar la casa para que tengas algo que hacer, me dio un trapito y me dijo que fuera a limpiar la imagen. Entonces yo fui y estaba limpiando la imagen, me subieron una mesa. Tamaño real, me imagino. Sí. Y ahí me tienes, jalé una mesa, me subí a la mesa porque no la alcanzaba y lo empecé a limpiar y me le quedé viendo los ojos. Vi que sus ojos voltearon a verme, su rostro se deformó, sonrió y sacó la lengua. Así me bajé de la mesa y me fui corriendo y me escondí abajo de la cama de una de mis tías. Después dije, ok, no es cierto, es papá Diosito. Estoy soñando, o sea, nada que ver, es de mi imaginación. Y ya fui, le pedí perdón y seguí limpiando. Pero era tanto mi miedo hacia él que mis primos y yo cerramos la puerta de ahí del oratorio con seguro por dentro. Jalamos la puerta y se acabó. Mi abuelita nos regañó. Obviamente por la travesura, pues porque lo habíamos dejado encerrado y no tenían llaves. Y estábamos un día comiendo en la cocina y escuchamos que tocaron esa puerta desde adentro. Se escuchó el golpeteo 3 veces. Mi abuelita se levantó y nos regañó. Les dije que al Señor de la Piedad no le gustaba estar encerrado. Y salió corriendo por un cerrajero. De ahí que me dé miedo. Entonces a lo mejor esa imagen tenía alguna... Cuentan que tiene huesos dentro, porque es una imagen de ya más de 300 años. Y contaba mi abuela que tenía huesos, que estaba construida a base de... Desde ahí. Sí, es bien interesante cómo platicábamos fuera o atrás de cámaras antes de empezar esto, cómo sin ánimos a ofender a nadie, pero esa costumbre de tener reliquias, todo eso que podría parecer necrofílico, pues puede pasar cosas así. En la actualidad, en esa casa sigue viviendo familia. Sí. ¿Vas alguna ocasión? No. ¿Ya nunca vas a esa casa? No, mi tía es la que está viviendo ahí, pero es como medio ermitaña. Entonces, la verdad, pues no. De hecho, en alguna ocasión se me ocurrió subir esta historia al Face. Así me regañó y así la tuve que eliminar. ¿Cómo es posible que estés diciendo de eso? Shalala, pero no nos cancele el... Lo bueno es que no ve esto. Bueno. No sabe que existen los podcasts. Qué bueno. Esa risa es del esposo de Sufjade. ¿Y nunca has intentado a distancia, así como se pueden hacer tiradas a través de videoconferencia, contactar con algo que está ahí? A ver qué... No. ¿O es demasiado fuerte para ti? Es que sí era como muy curioso vivir ahí y estarlo viendo continuamente. No. También dicen que tiene monedas. De oro, no sé, pero de que tiene monedas las tiene, porque nosotros agarrábamos y le metíamos moneditas. También así como que tú digas, muy buenos no éramos. Y no me quiero imaginar la ranura, pero... El costado. El costado. Sap. Entonces... pero qué interesante. Y el día que lamentablemente ya no esté tu tía... A mi primo se le va a quedar. O sea, a final de cuentas ha pasado de generación en generación. Pero sí ha de ser una carga, ¿no? Y energéticamente si hay algo... Sí. Ha de ser pesado. Sí, pero en la familia esa energía la ven como algo bueno. Como que es el que los protege, es el Señor de la Piedad que los cuida. O sea que posiblemente están venerando a un ente que está atrapado en esa imagen. Sí. No necesariamente a lo que representa esa imagen. Yo siempre lo he dicho. Y ese ente se alimenta de toda tu familia. Muy probablemente. Que pues es una muy buena historia. Uh-huh. Qué miedo un niño que duerma al lado de ese ente. Sí. Y más si lo vio. Sí. Y más si veía a estos seres que están ahí. Porque este barrio de Tierras Negras estaba entre varias haciendas. Uh-huh. Toda esa zona vivía mucha gente, muchos trabajadores de la hacienda de San Juanico, de la hacienda de Santa Anita, que
que donde estamos ahorita era parte de la huerta de guayabas de la Así hacienda es. de Santa Anita. Por eso corren muchas historias de que aquí hay, en toda esta zona, mucho movimiento, porque además las batallas de Celaya hubo Aquí adelante. pila de gente que no tuvo buen fin dentro de las batallas, las haciendas. Entonces es mucho que haya pasado posiblemente en este lugar también. Sí. Todos los ataques que había del tren, porque está a una cuadra. A una del cuadra tren. del tren. Qué interesante. Habría que algún día, si llegamos a no sé cuántas vistas se te antoja, un número de vistas que se te antoje, que sea así un buen reto. ¿Cuántas tienes comúnmente? Va empezando el canal, tenemos poquitas. Ok. 70,000. Son muchísimas, pero bueno. Bueno, ¿se si puede? si llegamos a 70,000 vistas de este podcast, vamos a citar a Suheit y vamos a hacer que con el péndulo invoque a esa entidad que está en esta imagen. Va. ¿Te late? Va. Va a ser un reto. Claro que nos vamos a acompañar de todos los amigos brujitos y Claro. todo el coven o el en nórdico. Pues ¿Cómo todo se- el clan. Todo el clan para proteger. Claro. Y te van a proteger. Mira, no pasa de que se rompe el péndulo. Ya se me ha roto cuando le echo alguna limpia a alguna amiga. O sea que tienes amigas más vibrosas. Sí. ¿Conozco alguna? Posiblemente. Pero estaría interesante hacer esa investigación con esa ese imagen. Cristo. Luego te muestro una imagen. Sí. Para que lo veas. Ahorita que terminemos, te muestro la foto Va que va. de él y es como... Se van a quedar con la duda. Es curioso. Si llegamos, aunque sea a 1,000, que ya sería mucha ventaja, vamos a ver si aunque sea en negativo, ponemos la imagen. Va. Pues son historias muy interesantes. Entonces, desde niña tuviste que sí o sí entrar en este mundo Sí. de lo que muchos dicen fantasías, de lo que muchos dicen sueños, pero ¿cuántos sueños no se vuelven realidad? ¿Cuánta fantasía no está basada en la realidad? Así es. ¿Cuánta gente no dice que Edgar Allan Poe cometía actos no debidos para escribir sus historias, ¿no? Ajá. A lo mejor le decían, ¿y lo volverías a hacer? Nunca más. Nunca más. Pues mira, con Corazón Delator, no, déjate Corazón Delator. Con el Tonel del Amontillado no lo dudo. Pero no vamos a hablar mal de Edgar ahorita. Pues muchísimas gracias, Suheit. Ay, de qué, al contrario. Hay muchas historias que platicar y mucha tela donde cortar, igual que con todos nuestros invitados. Pero sí, les quiero sugerir, insisto, como lo hice con su esposo cuando estuvo en nuestro podcast, si quieren contactarse con Suheit, dejen los comentarios. Yo al ver cualquier comentario le voy a decir para que ella les mande su número y déjenos esas historias que a lo mejor pueden tener y quieren saber qué es lo que pasa para que una brujita que se encarga del bien lo haga. Y no digo brujita en peyorativo, sino para no decir una bruja, porque pensamos en brujas y pensamos en gente mala. Sí, claro. Y verde. Y verde. Si lo hacemos en diminutivo, ya pensamos en algo que está para bien. Déjenos comentarios, suscríbanse y vamos a brincar a su canal. Déjanos tus redes. Muy bien, pues por ahorita principalmente Paseo de Catrina Celaya, que este año cumple 10 años. Invítanos al paseo que acabo de ver, el cartel ya comenzó a salir, ya comenzaron a publicar. Así es. Eh, ¿Para cuándo va a salir esto? lo antes que posible, porque Bueno, pues lo antes posible entonces, para que nos puedan acompañar. El Paseo de Catrina Celaya es el día 29 de octubre. Salimos a las 6 de la tarde de la Alameda rumbo al Jardín de Celaya. y si pasa después, no se preocupen, porque el año que entra va a ser más o menos por el 20 y tantos de octubre. Sí, de Porque hecho porque estamos esto que sea el último domingo de octubre. Entonces lo dejamos ahí abierto. Aquel último octubre último octubre de domingo es la dislalia. El último domingo de octubre siempre, ya desde hace 10 años, está el Paseo de las Catrinas y me ha tocado estar en varias ocasiones acompañándolos y es un ambiente familiar, porque es lo que se busca, Sí. que las familias se integren con estas tradiciones bonitas que tenemos aquí en Celaya, porque suena choteado, pero hay muchas más cosas buenas que malas. Así es.
Y eso es lo que se pretende. Aunque haya imágenes como esta que puede ser muy buena y quién sabe qué tan buena sea. Con eso los dejamos en contrastes. Muchísimas gracias, Sujeid. Muchas gracias. Y Alonso, que también está aquí todavía con nosotros. Y suscríbanse, dejen comentarios. Y en serio, si necesitan algo, aquí está Sujeid, está Alonso, para que les puedan ayudar en todas esas incomodidades que tengan con seres del bajo astral, del alto astral, con seres que no quieren que estén ahí con ustedes. Así es. Esto es En Contrastes, Miedo.